la adversidad, tú tienes cuidado de tu pueblo. Esta noche has congregado acá a tu iglesia, Señor, para ser instruidos por tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que el mismo Espíritu que inspiró la Escritura acomode en nuestros corazones la verdad de tu palabra, y que así todos podamos ser nutridos y creciendo, Señor, en tu buena voluntad, reflejemos el carácter de tu Hijo Jesucristo en todo lo que hagamos. Es nuestra petición a ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria al Señor. Les invito, hermanos, esta noche a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes, y este día nos corresponde finalizar este capítulo 19 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículo 17. Dice la palabra de Dios: vi a un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, tengan la bondad de sentarse, por favor. La semana pasada, hermanos y hermanas, estuvimos considerando cómo después del canto nupcial aparece montado en un caballo blanco un jinete del cual se ha descrito que es fiel y verdadero, y que con justicia dicta sentencia y hace la guerra contra todos aquellos que han sido parte del sistema de la bestia representado en la Babilonia religiosa y comercial. Decíamos, hermanos y hermanas, que en realidad el jinete aparece siendo vitoreado por todos aquellos que han sido convidados a las bodas del Cordero de Dios. Ahora, hermanos, que hemos iniciado la lectura de estos versículos, usted va a notar que hay un contraste de escenas. Porque en los versículos anteriores lo que vimos fue la cena del gran Cordero de Dios, la cena del Cordero de Dios. Y decíamos que los que han sido convidados a las cenas o a la cena de la boda del Cordero de Dios son todos aquellos que tienen sus ropas blancas. Es decir, que están vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente.
Ellos son los que han sido invitados a las bodas del Cordero. Pero ahora yo le decía que hay un contraste en estos versículos, porque ahora estamos frente a otra gran cena, que acá Juan de Patmos la llama la gran cena de Dios. Eso es lo que dice el versículo 17. Vengan, reúnanse para la gran cena de Dios. Pero esta gran cena de Dios, hermanos y hermanas, es una cena irónica. Es decir, es una invitación irónica que contrasta con la cena de las bodas del Cordero de Dios. Lo que acá vamos a encontrar, hermanos, en los versículos 17 y 18 son una repetición de lo que se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 39. Lo que encontramos en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 39, es una invitación que hace el profeta a las aves del cielo y a las bestias del campo para que vengan a devorar la carne de aquellos que son opositores a Dios, que es lo mismo que encontramos también en estos versículos 17 y 18. Lo único, hermano, es que si usted compara Ezequiel 39, y esto lo puede hacer usted en su casa, con estos versículos del 17 al 18 del capítulo 19 de Apocalipsis, usted va a encontrar varios contrastes. Por ejemplo, es el profeta el que invita a las aves del cielo y a las bestias del campo para que vengan a devorar las carnes de los enemigos de Dios. Pero en Apocalipsis lo que nosotros encontramos es que es un ángel parado sobre el sol que está invitando a las aves del cielo para que también vengan a devorar las carnes de los enemigos del pueblo de Dios. La figura de un ángel sobre el sol resulta bastante impactante, porque el ángel, hermano, se ubica en el cenit del cielo, obviamente encima de las aves a las que va dirigiendo esta invitación. Entonces lo que vamos a encontrar en el versículo 17 y 18 es una invitación a una cena irónica. Vea cómo Juan de Patmos introduce por segunda vez un elemento de humor, pero de un humor negro. Esto ya lo vimos, hermanos y hermanas, cuando aparecieron las endechas burlescas a la Babilonia comercial, cuando el Señor invitaba a alegrarse en el sepelio de la Babilonia comercial. Ahora nuevamente se introduce un tema de humor. Es como un humor que el Señor utiliza para burlarse de sus enemigos, porque mientras Él está celebrando las bodas del Cordero de Dios, y eso ya lo vimos en los versículos anteriores, ahora se va a hablar de otra gran cena. Pero es una cena, hermanos y hermanas, muy cruda, digámoslo así, muy sangrienta, pero que responde a una consecuencia directa de aquellos que son invitados o que van a ser parte del buffet de esta cena. Veamos, hermanos y hermanas, que hay toda una presentación conforme al protocolo de la época que ahí existía. En el versículo 17 aparece el nombre del anfitrión de la gran cena de Dios, y en el versículo 17 dice: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios. Es decir, que el anfitrión de esta cena es Dios. Luego también, hermanos, aparece un mensajero, es decir, el que lleva la invitación. Y el que lleva la invitación es el ángel, que dice ese versículo 17, está parado en el sol. ¿Quiénes son los invitados
a la gran cena de Dios. El verso 17 lo dice: todas las aves del cielo. ¿Cuál va a ser el menú que se va a degustar en esta gran cena? El verso 18 lo dice: carne de todo tipo, carne de reyes, carne de generales, de magnates, de caballos, de jinetes, de gente libre, de gente esclava, al gusto del comensal. Hay carne. Es interesante que en ese pasaje se repite varias veces la expresión carne, que en el griego es la palabra sarx, y sarx habla de cuerpo. Entonces el menú en la gran cena de Dios es carne de todo tipo. Y también hay una promesa, y la promesa es que es una promesa de satisfacción, que todos los que vengan a comer en esta gran cena van a salir saciados, no van a salir con hambre. Por eso es que el versículo 21 dice: todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Entonces vea, hay una construcción irónica, hermanos y hermanas, intencional de parte de Dios, de contrastar la cena de las bodas del Cordero de Dios con la gran cena de Dios, que es el castigo a todos aquellos que se han rebelado en contra de Dios. Dios aparece como anfitrión, el ángel aparece como el que entrega las invitaciones. Los invitados son las aves del cielo, todas las aves del cielo. El menú a comer es la carne de los reyes, de los magnates, de los jinetes, carne de gente libre, gente esclava, grande, pequeña. Y la promesa a las aves es que se van a dar gusto, van a salir bien comidos, se van a dar una buena hartada, como dice el versículo 21 en la parte final. Entonces hay una parodia, hermanos y hermanas, de humor, pero es un humor negro que quiere enfatizar, es humor negro para aquellos que se han rebelado en contra de Dios. Porque por un lado, mientras los que han sido invitados a la boda del Cordero de Dios están llenos de alegría, están a la expectativa porque el novio ha aparecido sobre un caballo blanco. Pero los que van a hacer el menú de la cena, de la gran cena de Dios, se van a convertir en personas que van a lamentar, que van a llorar, que van a tener, hermanos y hermanas, que vivir la consecuencia de su decisión. Entonces obviamente que el contraste es más que claro. Los invitados a las bodas del Cordero están alegres. Los que son participantes de la otra cena, que es la gran cena de Dios, estos van a tener que enfrentar el castigo de su rebelión. Ahora, como acá lo que se está utilizando es la figura de aves que llegan a comer carne de todo tipo, entonces, ¿qué significa que las aves del cielo y las bestias del campo devoren la carne de una persona? En realidad, hermanos, cuando acá se utiliza esa figura de las aves comiendo los cuerpos muertos tirados en el suelo, que ni siquiera han sido sepultados, de lo que nos habla es de un severo castigo divino a quienes han sido hostiles, obstinados frente a la voluntad divina. Para que usted tenga una idea, en las maldiciones de la desobediencia que Moisés pronuncia hacia el pueblo de Israel como una advertencia, Moisés les dice en Deuteronomio 28:26. Oiga lo que dice Deuteronomio 28:26:
tu cadáver servirá de alimento a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Eso dice Deuteronomio 28:26, que son parte de las amonestaciones que Moisés hace al pueblo de Israel, que si ellos deciden desobedecer a Dios hostilmente, las maldiciones caerán sobre ellos, y una de esas maldiciones es que ellos serán alimento para las aves del cielo. También usted recordará en aquel famoso encuentro entre David y Goliat. Goliat, hermanos y hermanas, estaba blasfemando el nombre del Señor y estaba también contrariando a los escuadrones de Israel. Y usted recordará cuando David se tiene que enfrentar a Goliat y él le dice: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Esas palabras de David son un recordatorio de las palabras de Deuteronomio, que le están diciendo a Goliat: tú no has blasfemado a un Dios cualquiera, tú no has contrariado a un pueblo común y corriente, te has metido con el Dios vivo y verdadero, y por eso es que ahora tus carnes van a quedar expuestas a las aves del cielo. También, hermanos y hermanas, cuando el profeta Jeremías habla de las terribles consecuencias hacia Judá por su rebelión contra Dios, allá en Jeremías capítulo 7, versículo 33, él dice: los cadáveres de este pueblo servirán de comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra, y no habrá quien los espante. Entonces, ¿qué significado tiene que un cuerpo humano sea devorado por aves de rapiña o por las fieras del campo? El significado, hermanos y hermanas, es que el castigo es severo y el castigo proviene de Dios. Cuando un cuerpo era devorado por las bestias del campo o por las aves de los cielos, eso era, hermanos y hermanas, el peor castigo que Dios le podía colocar a una persona. Pero ya vamos a ver en qué se traduce ese castigo por los versículos que siguen después. Pero lo que sí podemos rescatar de todo esto es que para Juan de Patmos es tal la seguridad de la victoria de Cristo, que el ángel, hermanos y hermanas, se pone sobre el sol y comienza a llamar a los sepultureros para esa gran masacre que va a ocurrir. El ángel se posiciona sobre el sol y comienza a invitar a las aves de los cielos. Eso, hermanos y hermanas, sería como llamar de manera anticipada a los periodistas para presenciar una muerte anunciada. Que el ángel esté ahí sobre el sol es que está anunciando el juicio inminente y total. Pero también, hermanos, los cuerpos que van a ser devorados por las aves tenían una característica, y es que ellos habían vivido devorando la carne de otros. Ahora a ellos les tocaba ser devorados por las aves del cielo. Recuerde algo: nadie podía comprar ni vender a no ser que tuviera el sello de la bestia. Solamente siendo sellados por la bestia la gente podía comerciar, y aquellos que no tenían el sello de la bestia eran perseguidos hostilmente hasta ser llevados a la muerte. Entonces, como una consecuencia directa de esa hostilidad, el Señor les tiene que decir a ellos:
Nuevamente, ustedes le hicieron la vida imposible a mi pueblo. Ustedes buscaban la muerte, les gustaba la sangre, les gustaba ver correr sangre en sus ciudades, les gustaba ver cuerpos tendidos en sus ciudades. Ahora yo les voy a dar lo que tanto les gusta, con la diferencia que serán ustedes el aperitivo de las aves. Entonces, hermanos y hermanas, hay un contraste claro entre la cena de las bodas del Cordero de Dios y la gran cena de Dios, porque básicamente ese contraste lo que plantea son dos opciones para la persona. Todos acá, creyentes o no, hemos sido invitados, hermanos y hermanas, a participar o de las bodas del Cordero de Dios o a ser parte de la gran cena de Dios, que son los aperitivos o la carne que se le va a dar a las aves del cielo para ser devoradas. Si la persona acepta la marca de la bestia, entonces va a participar como menú en el banquete de los buitres, de las aves carroñeras que van a venir a devorar sus carnes. Pero si la persona ha recibido el sello del Cordero, él ha sido invitado como comensal para participar de las cenas del día de las bodas del Cordero de Dios. Entonces la diferencia radica ahí. La diferencia radica en el sello de su invitación. Ese sello que nosotros llevamos. Si usted ha sido sellado con el Espíritu, si el Espíritu Santo que mora dentro de usted le da testimonio a usted de ser hijo de Dios, ¿a dónde va a participar usted? ¿En las bodas del Cordero de Dios o en la gran cena de Dios? En las bodas del Cordero de Dios. Usted va a ser de los que se va a sentir alegre y feliz porque viene el novio entrando, anunciando su victoria rotunda. Pero si usted ha sido sellado por el sello de la bestia, usted no solamente ha sido invitado a la gran cena de Dios, sino que usted es parte de esa comida para las aves del cielo. Esto es importante entenderlo, porque una cosa es la boda del Cordero de Dios, que es una fiesta de alegría, y otra cosa es la gran cena de Dios. Así como hay una diferencia, ¿verdad?, entre el tribunal de Cristo, donde las obras de los cristianos serán juzgadas, de el gran juicio del trono blanco, que lo vamos a ver más adelante. Ambos lugares son de juicio, pero en uno, hermanos y hermanas, se evalúan las obras del cristiano, y en el otro se evalúan a los incrédulos para condenación. Entonces, quiera Dios, hermanos y hermanas, que usted y yo nos podamos ver cara a cara en esa mesa donde solamente estarán los sellados por el Espíritu Santo para festejar las bodas del Cordero de Dios. Y no vaya a ser que usted sea el alimento para la gran cena de Dios cuando el ángel invite a todas las aves del cielo para comer nuestras carnes. La diferencia radica en el hecho de ser sellado por el Espíritu, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de ser hijos de Dios. Entonces, vea lo que dice el versículo 19. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército.
Este texto, hermanos y hermanas, identifica por primera vez el conflicto escatológico, el combate entre Cristo y las dos bestias, entre Cristo y su ejército, entre Cristo y el ejército de las bestias. Pero aquí es donde es importante, hermanos y hermanas, hacer una mención de todo lo que hemos visto a lo largo de este estudio de Apocalipsis. Si usted ha venido siguiendo el hilo narrativo de la trama del libro de Apocalipsis, y específicamente este relato, este versículo 19 y el capítulo 20 es como el clímax de todo el libro. Porque lo que comenzó allá en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde apareció el dragón, ¿qué fue lo que comenzó haciendo el dragón, hermanos y hermanas? En el capítulo 12, si usted lo recuerda, lo primero que hizo el dragón fue perseguir para matar al hijo de la mujer que estaba encinta. Aquella mujer que tenía el vestido luminoso, que tenía, hermanos y hermanas, una tiara luminosa. Esa mujer estaba encinta, dio a luz un hijo, y el dragón quería asesinar a ese hijo. Pero es ahí donde el dragón tiene el primer fracaso, porque ese hijo ascendió a los cielos. Frustrado, el dragón intenta seguir a la mujer que había dado a luz. Y usted recordará que el dragón intentó arrastrar a la mujer con el agua que salió de sus fauces, pero la Biblia dice que la tierra le ayudó. Segundo fracaso del dragón. Ante esos dos fracasos que ha tenido el dragón, nuevamente él trata la manera de articularse, conformando su trinidad diabólica para engañar a los hombres por medio de la bestia o el anticristo y el falso profeta, creando un sistema al que hemos llamado la Babilonia religiosa y la Babilonia comercial. Pero el Señor termina destruyendo a la Babilonia religiosa y a la Babilonia comercial. Ahora el dragón solamente se ha quedado con el anticristo o la bestia y el falso profeta. ¿Y qué es lo que hace la bestia y el falso profeta? Dice la Biblia que reúnen a los ejércitos de los reyes. Reúnen, hermanos y hermanas, a todos los ejércitos del mundo para ir en contra del que viene montado sobre el caballo blanco, y detrás de él todos aquellos que vienen vestidos de lino limpio. Por eso es que yo le decía que este versículo 19 es como el clímax de la historia, porque es acá donde nos encontramos en lo que se conoce popularmente como el Armagedón, el día en que el Señor se verá cara a cara contra los ejércitos del mundo, y detrás del Señor los ejércitos celestiales. Pero vea lo que va a pasar, hermanos y hermanas. Ya están frente a frente. Están frente a frente el Señor, el que viene montado sobre el caballo blanco, detrás de él su ejército celestial, y frente a él el anticristo, el falso profeta y todos los ejércitos del mundo listos para batallar en contra del Cordero. Aquí lo que uno pensaría es que las naciones del mundo se han articulado para destruir o intentar destruir al Cordero. Pero usted se va a fijar que en esta batalla, que la gente la llama popularmente la batalla del Armagedón, ya venimos de una batalla, y es la batalla de Miguel y el dragón. Y en esa batalla, ¿qué pasó? El dragón pierde.
Ahora vamos a la segunda batalla, pero esta es la decisiva. Aquí no es un arcángel, aquí es el Cordero de Dios, el que viene sobre el caballo blanco con su ejército. Es el día de Armagedón. Pero lo que uno esperaría es una guerra mundial. Lo que uno esperaría acá es una guerra mundial, porque están los dos ejércitos encontrados. Pero resulta ser que no hay tal guerra mundial. Porque vea lo que dice el versículo 20. Vea lo que hace el Señor, verso 20. Uno aquí creería, bueno, aquí ya están los dos ejércitos. El ejército del Señor y el ejército del falso profeta y de la bestia. Ya, aquí viene la batalla. No hay tal batalla. No hay tal batalla. Vea lo que dice el verso 20. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Entonces usted vea en este versículo 20 que en lugar de una guerra mundial, como muchas veces la gente cree que va a ocurrir en el día del Armagedón, lo que ese pasaje en realidad está enseñando es que lo que hay es una emboscada. Hay una captura de los cabecillas, de esos que le han calentado la cabeza a los reyes de la tierra. Si usted va a notar, hermanos y hermanas, ya en este versículo 20 ni se mencionan a los reyes de la tierra que habían reunido a sus ejércitos. ¿Por qué razón? Porque la carne de los reyes de la tierra vendrá a ser la comida de las aves del cielo. A eso es a lo que se refería Jesús cuando la noche en que fue capturado, dice la Biblia que por ahí uno de sus discípulos, Pedro específicamente, el impulsivo, saca la espada y hiere, hermanos y hermanas, al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. El Pedro quería defender, ¿verdad?, a su maestro con su espadita. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Guarda tu espada, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. Y vea la pregunta que Jesús le hace: ¿crees que no puedo acudir a mi Padre? Y al instante Él pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles, le dijo Jesús. Tú me quieres defender con tu espadita, Pedro. Si yo le digo a mi Padre que me dé 12 batallones de seres angelicales, y eso sería más que suficiente para destruir el planeta si eso fuera. De lo que nos habla, hermanos y hermanas, es que esta batalla termina antes de que comience, porque lo que el Señor hace es capturar al anticristo y al falso profeta. Entonces la batalla de Armagedón, como la gente cree, como la gente anda creyendo videitos de YouTube y cosas así, ¿verdad? No leen la Biblia. Mire, ya viene el Armagedón. Allá en Megiddo está el campo donde van a ir los ejércitos. Y la gente se imagina, hermanos, una batalla donde salen artillería, bombas nucleares. Eso es lo que la gente cree. Pero el día de Armagedón, más que una batalla, más que una guerra mundial, es una acción policíaca del arresto de las principales cabecillas de este sistema diabólico. Ahí aparecían el anticristo y el falso profeta, y el Señor solo dice: captúrenlos. Los capturan, y ellos dos son los primeros en ir a estrenar el lago de fuego y azufre, que es el infierno. ¿Y dónde está el gran poder que decía el anticristo?
¿Se acuerda cuando vimos el capítulo 13, verdad? Que la gente decía, ¿quién como la bestia? Vaya, ahí está su bestia, capturada. Esto se parece, hermanos y hermanas, como en parte a lo que estamos viviendo también en el país, y usted lo sabe. Gente que parecía intocable, que nunca la iban a agarrar, ahora las agarraron, hermanos. Pero aquí lo que está haciendo el Señor es capturar a los principales cabecillas, y de un solo los apresa y al bote, de una sola vez, al lago que arde con fuego y azufre, y de ahí no podrán salir. Y entonces, ¿cómo quedan los reyes de la tierra? Si les han quitado a esos que decían, ¿quién como la bestia? Bueno, antes de pasar a responder esa pregunta, recuerde que aquí lo que se llama, que fueron arrojados, dice el verso 20, fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Es un término que solamente aparece aquí en Apocalipsis, no aparece fuera del Apocalipsis. El simbolismo del fuego en la Biblia de lo que nos habla es de juicio. Y cuando acá se habla, hermanos, del lago de fuego y azufre, está haciendo una alusión directa al infierno, o a lo que en esa época se conocía como el Gehenna. ¿Y qué es el Gehenna? El Gehenna, hermanos y hermanas, era un sitio, era un basurero en realidad, que se ubicaba en las afueras de Jerusalén, conocido también como el Valle de Ginón. En el Valle de Ginón, la Biblia dice en el Antiguo Testamento, Valle de Ginón lo que significa es Valle de los hijos, porque algunos reyes pasaron ahí, hermanos y hermanas, a sus hijos por el fuego, y ese lugar se volvió en un lugar de inmundicia, porque se ofrecieron sacrificios humanos a las divinidades paganas. A eso se le llamaba el Valle de Ginón, que después Jesús hace una referencia hablando acerca de él como el Gehenna, o lo que nosotros conocemos como el infierno. Pero el infierno, ¿qué es? Es un lugar espiritual de condenación eterna. Y la Biblia está diciendo ahí que los primeros en estrenarlo son el anticristo y el falso profeta. Entonces, ¿dónde están los incrédulos ahorita? Están en el Hades, que es otra cosa diferente. El Hades es como la antesala a ese lugar de tormento. Ya de por sí esa antesala es terrorífica. ¿Qué no será cuando vengan a pasar al infierno? Entonces, hermanos y hermanas, por eso yo le decía esto de que la gente dice la batalla de Armagedón. No hay tal batalla, lo que hay es que llegue el Cordero de Dios montado en su jinete y solo dice captúrenlos y de un solo al lago de fuego. No hay tal batalla, porque ¿quién se podrá resistir al poder soberano de nuestro Señor, hermanos y hermanas? Nadie. Ahora la humanidad que había dicho, ¿quién como la bestia? Vaya, ahí está su bestia, encerrada, capturada. El falso profeta que hacía grandes señales y que decía, qué barbaridad, qué poder. Bueno, uno más poderoso que el falso profeta es el que está sentado a la diestra de la majestad del Padre. Por eso es que no hay tal batalla. Sí, lo que Satanás hace es como un bravucón, tratar de hacerle creer a la gente, hermanos y hermanas, que puede contrariar al Señor. Pero dice algo más, hermanos y hermanas. Aquí lo que llama la atención en este pasaje, antes de pasar al verso 21, es que hay tres destinos distintos para los que pierden el conflicto. Mire, ya el dragón había perdido la batalla con Miguel. Perdió la batalla persiguiendo al hijo de la mujer. Perdió la batalla, hermanos y hermanas, con la mujer.
Ha perdido la batalla contra el pueblo de Dios. Satanás es un gran perdedor. Todo lo que le estás haciendo le sale mal. Y aunque como encontramos en el capítulo 13 que se le permitió a la primer bestia blasfemar el nombre de Dios, hablar con bravuconería, ahora resulta que ha perdido su poder. Entonces, como ya le dije, en estos versículos hay 3 distintos destinos para los perdedores. El primero ya lo vimos. Las 2 bestias, el anticristo y el falso profeta, son echados vivos al lago de fuego. Ese es los primeros destinatarios a destinos distintos. El segundo es que todo el ejército de las 2 bestias, vea lo que dice el versículo 21, mueren por la palabra de la boca del Señor y son comidos por las aves del cielo. Dice el verso 21: los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. No hubo necesidad, hermanos y hermanas, que estos le salieran con sus pistolitas al cordero, ni con sus bombitas atómicas. Solo era necesaria la palabra del Señor y los consumió a todos. Por eso, hermanos y hermanas, el arma más poderosa que tenemos los cristianos es la palabra de Dios. Por eso es que cuando Jesús se enfrenta a Satanás en la tentación, él siempre decía: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Pero siempre el Señor recurría a la palabra. Lo más poderoso que tenemos nosotros como cristianos es la bendita palabra de Dios. Amén. Por eso es que de la boca del que estaba montado a caballo dice que por su palabra fueron exterminados. Y dice en la parte final del verso 21: todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Todos los cuerpos quedaron ahí, hermanos, tendidos en el suelo. Es que mire, hermano, si el Señor le dice: hasta aquí llegas, hasta ahí llegamos, hermano. Si el Señor ahorita decide quitarnos la vida, ¿y qué le vamos a decir nosotros al Señor? Por eso demos gracias al Señor por la vida que nos da. Porque Él dijo: vas a vivir y vas a vivir tanto tiempo. Y Él pronunció su palabra y nadie podrá contrariar esa palabra. La bendición que nosotros tenemos como cristianos es que Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida, y todo aquel que cree, aunque esté muerto, vivirá por la palabra del Señor. Ahora, hermanos, como el Señor por su palabra destruye todo eso, quedan muertos. ¿Qué pasa con esta gente? Bueno, más adelante lo vamos a ver, que el Hades va a entregar a sus muertos. Y toda esa gente va a venir a la segunda resurrección o la segunda muerte. Y es cuando vengan a resucitar para ir a parar con aquellos a los que admiraban, aquellos con los que decían: ¿quién como la bestia? Bueno, allá van a ir a parar al lugar de castigo eterno. Pero todavía queda un enemigo suelto. Bueno, ni tan suelto, porque ya lo vamos a ver la otra semana. ¿Y quién había sido el autor intelectual de toda esta agresión, de toda esa hostilidad, de toda esta violencia? ¿Quién había sido el autor intelectual? El dragón.
Entonces, ¿qué va a pasar con el dragón? Eso es lo que vamos a ver la otra semana. Que el dragón va a ser apresado por 1000 años. Y el Señor lo va a tener ahí encerrado en prisiones de oscuridad por 1000 años. Que es el mismo diablo, hermano. Pero después de los 1000 años, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si cambia el diablo un poquito en esos 1000 años. Bueno, usted ya sabe qué es lo que pasa, ¿verdad? Lo que hasta acá, hermanos y hermanas, hemos visto es que el destino de la eternidad se define por una cosa, y es por el sello. Si somos sellados por el Espíritu, ya usted tiene un espacio reservado en las bodas del Cordero. Ya ahí dice Roberto, Carlos, María, Juan. Ahí está su nombre. ¿Se imagina esa cena, hermanos, en el que finalmente podamos estar cara a cara con el Señor, diciendo: digno, digno de toda la gloria, santo, santo, santo? ¿Cuántos vamos a estar ahí en esa cena? Ya tiene su invitación. Ahí no se entra de meque, hermano. Ahí no se entra por arrimado. Ahí solamente se entra con invitación, y esa invitación tiene que estar firmada con la preciosa sangre del Cordero de Dios que derramó esa sangre en la cruz. Solo así se entra. Hay gente que dice: cuando sea el arrebatamiento, yo me voy a agarrar de las faldas de mi mamá y ahí me voy a ir. Sí, cómo no. Las faldas te van a quedar. Aquí, hermanos y hermanas, no hay cuestión de que usted es el hijo del pastor, el hermano del pastor, o que usted es pariente de no sé quién, o que usted tiene tantos años de estar en la iglesia. Aquí eso sale sobrando. Solamente hay un camino, hay una puerta, y es atravesar, hermanos y hermanas, esa verdad de entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, solo se entra por invitación. Pero lo segundo, usted dice: no, y eso del cielo es mentira, eso de la religión es para engañar a bobos. Así lo ve la gente. No te preocupes, mijo. Tú vas a ser parte del menú de ese día del Armagedón, donde tú vengas a hacer comida para las aves del cielo. Y así como despreciaste al Hijo de Dios, también Él te va a despreciar a ti. Porque de la misma forma en que tú trates al Señor y trates a su palabra, esa forma también se te regresará a ti. Y como tú no querías nada con el Señor, tu lugar será en el lago que arde con fuego y azufre, lejos de la presencia de Dios. Porque esa fue tu elección, esa fue tu decisión. Pero esta noche el Señor abre la oportunidad para que todo aquel que venga a Él, Él no lo echa fuera. Aquí la sangre de Cristo está lista para perdonar tus pecados. Amén, hermanos. Así que a los amigos, usted decide. Usted decide si quiere ser invitado especial en la boda del Cordero, o si quiere ser un platillo de las aves del cielo. Es su elección. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta noche, hermano. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente quiero hacer una invitación para todos aquellos amigos o amigas que no han conocido al Hijo de Dios, que no le han entregado su vida a Jesús, que no han reconocido su señorío. Les invito para que en el lugar donde están se puedan poner en pie
y caminar hacia el frente, vamos a orar por usted. Y si hubiera también alguien que desea entregarle su vida a Cristo o reconciliarse también, reconciliarse, se ha alejado de Dios y se quiere poner a cuenta con Dios, póngase en pie, camine hacia el frente, vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien esta noche? ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Hoy la sangre del Hijo de Dios está lista para borrar tus pecados y darte la nueva vida que Él ofreció cuando se entregó en el madero. Tal vez tú tienes la idea del Señor manso y humilde, pero esa no es toda la realidad, esa no es toda la verdad. También Él viene montado en un caballo blanco, y en su muslo y en su manto dice Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, vamos a orar, hermanos. Seamos agradecidos con el Señor por lo que Él hizo. Demos gracias al Señor porque su victoria ha sido anticipada. Y ahora nuestro lugar está al lado de nuestro buen Salvador. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos das. Bendice, Señor amado, a tu pueblo para que persevere en las arras que nos han sido entregadas, que es la morada de tu Espíritu en nosotros, el haber sido sellados por tu Espíritu Santo, que nos hace diferentes. Ayúdanos entonces, Señor, a ser fieles hasta el día de tu venida, porque sabemos que esta promesa no tarda en cumplirse. En Cristo Jesús. Gracias por todos aquellos que a través de la radio o el internet están rindiendo sus vidas a ti. A ti sea toda la gloria, toda la alabanza. Amén y amén. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Cordero de Dios, hermanos y hermanas? Amén. Gloria a Dios, déselo fuerte si es para Él.